Bueno, bienvenidos al tercer episodio de En Palabras Podcast y estoy muy emocionado por el capítulo de hoy, Víctor, porque vamos a hablar de un tema que se va a dividir en dos, especialmente, porque son varias cosas que vamos a conversar y se va a hacer un poco más largo. Entonces, para hacer más cómodo el tema de escuchar este podcast, lo vamos a dividir en dos, y es que vamos a hablar de los recursos psicológicos. Así es, César. Bueno, bienvenidos sean todos a otro episodio. A mí también me apasiona este tema porque además encontré todo este asunto de los recursos psicológicos, digamos que hice esa integración hace poco y comencé a ahondar en todas estas capacidades que forman parte de nosotros, ¿no? que tendemos a buscar en el afuera, y bueno, y por eso también lo propusimos para ahondar sobre este tema tan valioso y dar cuenta de aquellas capacidades y fortalezas que tenemos nosotros a nivel psicológico. Exacto, yo no lo conocía o no los conocía con este término de recursos psicológicos hasta que te escuché en el live y vi de qué iba el tema, y entonces dije, wow, esto me gusta porque son unas herramientas muy útiles que todos necesitamos, que todos las hemos puesto en práctica en algún momento, pero tal vez no lo conocemos como tal. Entonces, ¿cuáles son estos recursos psicológicos de los que vamos a hablar en este episodio y en el que viene, que es la segunda parte? Sí, bueno, los recursos psicológicos son muchísimos, ¿no? Pero nosotros hemos decidido dividirlo, como bien decía César, en dos partes. Y en esta primera edición vamos a hablar de comunicación asertiva y de empatía. Correcto. Y para la segunda edición hablaremos de los estilos de afrontamiento, optimismo y vitalidad. Sí. Eso me va a gustar del segundo episodio, el estilo de enfrentamiento, porque bueno, a veces hay que afrontar ciertas situaciones y hay que saber cómo llegar para no meter la pata, como se suele decir por allí. Sí, y bueno, entrando ya en materia, ¿qué son los recursos psicológicos y por qué decidimos llamarle también de esta forma y no solamente quedarnos pues con comunicación asertiva y empatía? Hacemos énfasis en recursos psicológicos porque son aquellas capacidades que facilitan el desarrollo de la vida. Estas capacidades nosotros las vamos adquiriendo a medida que crecemos. Son las que nos permiten desarrollarnos, las que nos permiten crecer, relacionarnos, tener una concepción de la vida, ¿sí? Y la idea es poder desarrollarlas al mayor límite posible. Maslow hablaba de que todos los seres humanos tenemos una tendencia innata de sacar el mayor partido a nuestros propios talentos y potencialidades, que en la cúspide de la pirámide. Sí, de la pirámide de Maslow está la autorrealización. Una vez que esas necesidades son cubiertas, ya llega ese aspecto donde es autorrealización. Y para autorrealizarme, digamos, en base a la teoría de Maslow, uno también hace uso de esas fortalezas que uno ha adquirido y quiere crecer y quiere desarrollarse, ¿no? Entonces esto va muy de la mano con el bienestar, y esto es muy importante. El bienestar no es solamente ausencia de enfermedad y estrés. El bienestar va mucho más allá. Es también poder reconocer aspectos buenos de la vida, cómo yo hago uso de lo que tengo a favor de mí y a favor de las personas y del ambiente que me rodea. O sea, en resumen, los recursos psicológicos son estas herramientas que vienen con nosotros. Correcto. Que nacen con nosotros, que vienen con todos los humanos, comunicarnos, la visión que tenemos de la vida, el entusiasmo que podemos tener ante ciertas circunstancias, qué sé yo. Y tal vez aprender a desarrollarlos, por lo que entiendo, y a sacarles punta de eso para poder aprovecharlos hasta llegar a la autorrealización de, ok, aquí me siento bien como persona y me siento cómodo. Y eso que tú estás diciendo del tema del bienestar es muy importante, porque no es una persona con salud mental no quiere decir que no sienta estrés, que no se preocupe o que no se angustie o que no sienta ansiedad en algunos momentos, sino cómo afronta eso. Así es, sí, la vida, y lo hemos venido diciendo, la vida está llena de situaciones adversas. Creo que todos a cada momento
con el inicio de un nuevo día, pues llegamos al trabajo, bueno, nos conectamos desde casa, sea cual sea nuestra dinámica, y nos vamos encontrando con adversidades, ¿no? Con aspectos que nos toca resolver, que nos estresan, pero eso no tiene que ser motivo para que nuestro día o que nuestra vida se convierta en un caos, ¿no? No es la ausencia de estrés, no es la ausencia de incluso de enfermedad. Va más allá porque hablan también de esos aspectos que tienen que ver con el poder hacer uso de mis herramientas para llevar de una mejor manera ese estrés, esas situaciones no tan buenas que se presentan y que se van a seguir presentando, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, entonces, comencemos una vez en materia. Hablemos de la comunicación asertiva, porque ahí hay dos cosas, hay dos claves. Comunicación asertiva. Asertividad y comunicación, exacto. Correcto. que no necesariamente van de la mano y que de eso vamos a hablar, porque el hecho de comunicarnos, vamos a comunicar algo, pero no quiere decir que sea de una forma que pueda promover, en el mejor de los casos, de manera positiva, esa comunicación. La comunicación además es doble vía. Correcto. Debe haber una persona que comunica y otra necesariamente que escucha e intercambiar roles. Eso que nos decían desde pequeño en primaria, escuchar, del buen hablante, del buen oyente y buen hablante, correcto. Bueno, pero eso va mucho más allá. Ya la vida se va complejizando, vamos creciendo, vamos lidiando con diferentes estilos de personalidad, estilos de comunicación incluso, y la vida realmente y las interacciones con el otro nos piden mucha más profundidad y complejidad en esa comunicación. ¿Cómo la hacemos asertiva? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, yo creo que empezaría por definir que la comunicación asertiva se sucede cuando se es capaz de expresar y escuchar a la vez, ¿okay? Esta doble vía, emociones y sentimientos por parte de la otra persona, ¿no? Ya allí entra la escucha como un elemento vital para que esa comunicación sea asertiva. Y la emoción también, no solamente cómo piensa el otro o su concepción de las cosas cognitivamente hablando, sino qué siente. Soy capaz también de leer en esa comunicación lo que la otra persona está sintiendo. Y en este caso, comunicación asertiva, por lo que estás diciendo, entiendo entonces que para que se dé, porque es de doble vía, también tiene que ver el componente de la otra persona, de la disponibilidad que tiene también de escuchar, y cuando esos roles cambian en la conversación, porque de eso se trata una conversación. Uno habla, el otro escucha y luego al revés. Así es. Entonces, ahí entra un componente importante también, que es la escucha, lo que muchas veces se conoce como escucha activa también, que es esto de te estoy escuchando, te estoy prestando atención, pero tenemos que agregar un ingrediente especial allí, que es el tema también de los gestos. La comunicación corporal también juega un papel muy importante en ese proceso de, ok, no es nada más decir te estoy escuchando o nada más de decir quiero hablar contigo. También es cómo me comunico a nivel corporal. La mirada la tengo en ti, en la otra persona, o estoy viendo mi teléfono, cosa que yo, por cierto, a veces hago y reconozco que no está del todo bien. Ese tipo de cosas allí a nivel corporal también juegan un papel importante dentro de lo que es la comunicación. Entonces, la comunicación asertiva, para que se cumpla, necesita de los dos, no de una persona. Así es. Sí, necesariamente debe ser de ambos lados, y intercambiar esos roles de escuchar y expresar, entender qué camino va tomando esa comunicación, esa conversación, si lo que yo estoy diciendo lo siento apropiado no solamente para mí mismo, que es muy importante, también para el otro. Y esto se complejiza mucho más cuando hablamos de emociones muy fuertes. Cuando alguien está sintiéndose con mucho malestar y necesita comunicar eso que siente y además escuchar al otro, ahí es cuando se complejiza más. Esto de el lenguaje corporal, el contacto visual, los gestos faciales,
el poder mostrarse atento, que se está escuchando con atención, el observar, porque observar no es solamente ver o mirar, es interpretar también el lenguaje corporal de la otra persona. Lo encuentro cómodo o incómodo con lo que estoy hablando, lo encuentro atento. Ese lenguaje corporal y lenguaje verbal, nosotros lo vamos a usar o a favor o en contra. Claro. ¿Y por qué es un recurso psicológico la comunicación asertiva? Porque nos abre camino, nos abre paso. La relación con los demás es vital para nuestro propio desarrollo. Incluso, adaptativamente hablando, nosotros tuvimos que aprender a comunicar cosas para crecer. En la medida en la que crecemos, tenemos que ir adquiriendo estos recursos para poder comunicarle al otro lo que queremos, lo que no nos gusta, lo que nos gusta. Incluso está el límite allí cuando éramos chicos de eso no se dice en este momento, o esto sí. También habrá que hacer una revisión de cómo fue esa comunicación en casa o cómo nosotros pues ya después tuvimos, claro. Cada uno tendrá que hacer un trabajo interno a medida que crece para poder expresar y para poder aprender también a potenciar esa escucha. Pero juega un papel importante que tenemos que usar a favor, que se puede potenciar. ¿Y cómo en el caso de la persona que habla, cómo le dice a la otra persona, hey, necesito que me prestes atención y que no te adelantes y no me voltees los ojos, por ejemplo, mientras estoy hablando? O sea, ¿cómo le dices que esa comunicación verbal que estás recibiendo tú en feedback de lo que estás diciendo dentro de la comunicación asertiva, cómo se lo dices sin que la otra persona se moleste o lo tome mal y viceversa también, ¿no? Sí, a ver, ahí pasa algo y es, en la medida de lo posible, cuando se trata de un tema álgido, que sea necesario conversar, ¿sí? Es defenderse sin caer en esa ansiedad que puede surgir, o en la medida de lo posible mostrarse menos ansioso o expresarlo. Yo me siento que este tema me está costando. Correcto. Tenme un poco de paciencia, o eso sí, yo me siento que lo que estamos conversando me sobrepasa. Pero si esos gestos que tú me dices lo ves en el otro, puedes probar a decir, noto que te molesta lo que te estoy hablando, noto que no estás muy cómodo, pero yo tampoco lo estoy del todo, pero quiero igual expresarlo y quiero también saber lo que sientes. Pero bueno, tendría que comunicar yo cómo me siento y tú también, ¿no? Ahí ir marcando como un baile ese paso, ¿no? Entonces, es sin caer en la ansiedad de expresar los propios derechos, pero sin destruir al otro. El componente destructivo o de violencia o de agresividad no va de la mano en una comunicación asertiva. Yo puedo comunicar algo y se puede entender, sea lo que yo siento, pero si agredo al otro o si lenguaje verbal o si insulto al otro, eso deja de ser asertivo, de doble vía, y corta cualquier asertividad de parte del otro. Entonces es como un baile, ¿no? De ir, correcto, sí, con esa necesidad de expresar, pero también me pide escuchar e interpretar el lenguaje y lo que me está queriendo decir el otro, ¿no? Y cómo se siente, y sí, el cómo se sentirá, cómo me estoy sintiendo yo. Parece fácil, pero ya sabemos que no lo es, sobre todo en situaciones de conflicto. Sí, totalmente. Se pregunta y se estimula, se busca estimular también esa comunicación a través de la pregunta, de validar. Oye, si no se está muy seguro, preguntar. Como decías tú, la escucha activa, el expresar, por supuesto, lo que sea necesario, el preguntar. A la gente se le pasa por alto, y no, porque se pueden asumir cosas que no del todo están bien, o validar, es decir, yo estoy interpretando esto, ¿será verdad? Lo valido a través de una pregunta. Ok, claro. Y muy importante también eso que dices, no asumir y preguntar, porque es mejor aclarar antes de asumir algo que a lo mejor no es del todo cierto y puede generar una molestia en uno, ¿no? Pero estabas hablando ahorita de la ansiedad, lo mencionaste. ¿Cómo entonces a una persona ansiosa
integra estas herramientas de comunicación asertiva, esto que estamos hablando, dentro de su manera de comunicarse. A ver, porque muchas personas ansiosas pueden tener ciertas, digamos, limitaciones para decir lo que sienten, digamos, desde un punto de vista más empático, de no introducir tanto el tema del yo, como lo estábamos hablando, pero sí decir a la otra persona, hey, esto me molesta o esto me hace sentir extraño y quiero que lo sepas, sin caer en ese proceso ansioso de decirlo de otra manera que tal vez pueda ser hiriente o no del todo asertiva a nivel de comunicación, incluso gestual, sí. Sí, bueno, la ansiedad, la elevada ansiedad puede inhibir la asertividad. Claro. Puede inhibir la asertividad, y ya hablamos no solamente de la comunicación, sino de otros aspectos. Por eso también se recomienda que cuando queremos comunicar algo, si es posible, comunicarle al otro que necesitamos un tiempo para poder organizar nuestras ideas, pero que se vea ese interés. Si el otro lo necesita, pues allí nos tendremos que armar de tolerancia, comunicar esa ansiedad que se siente para que el otro esté al tanto de eso. Pero cuando hablamos ya de una ansiedad, de síntomas ansiosos, un poco elevados, ¿sí? Más allá de que esta conversación o esta comunicación para mí sea difícil, si hablamos de una ansiedad más o menos generalizada, las personas pueden tender, una persona puede tender a inhibir esa asertividad. Entonces no solamente podemos encontrar que me cuesta hablarlo, sino que hablo todo. Eso va primero el impulso, Uh-huh. y luego la asertividad como por allí detrás, ¿no? Exacto. Y en los estados depresivos se ha encontrado que hay una menor asertividad del lado de que no se comunica o se comunica menos, eso que genera malestar o que está generando, ese conflicto, si se trata del otro o mi propio malestar, porque puede ser que yo necesite comunicarme con mi familia, con mi pareja, el cómo me estoy sintiendo, y no necesariamente tiene que ver con la otra persona. Claro. Y eso ya de por sí cuesta muchísimo. En la terapia se trata también de modelar esa comunicación asertiva cuando tú eres capaz con el terapeuta de hablar de ti mismo, y el terapeuta va haciéndote preguntas para esclarecer, para que tú mismo te sepas explicar de la mejor manera y que él te pueda entender. Tú vas a través de esa experiencia, porque no es más que eso, el terapeuta no te dice, comunícame así o de esta manera, sino tú incluso vas agregando ese lenguaje emocional, que ya hemos hablado de él en el primer episodio, y vas como modelando, o se va modelando ese estilo de comunicación asertiva. Y de escucha, ¿no? Sí, también, importante. Ahora, aquí hay un ingrediente que también lo hemos venido sumando, que se suma, es otro recurso psicológico, pero que se suma y se da la mano mucho con este tema de comunicación que es necesario en este proceso. Y hablemos entonces de la empatía. Cómo esta herramienta de ser empáticos, que a muchas personas se le da muy fácil, a otras les cuesta un poco más, pero cómo la empatía entonces se convierte en una herramienta aquí en este proceso, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, la empatía, como otro recurso psicológico, también es adquirido desde muy tempranamente, no adquirido, sino vivido. Es una habilidad muy valiosa, sobre todo porque nosotros al nacer necesitamos de la empatía del otro para sobrevivir. Un bebé recién nacido necesita de una madre, un padre, unos cuidadores que aprendan a interpretar lo que él siente para responder a las necesidades que tenga este bebé. Necesita de cuidado, de una madre que empiece a dar lectura de ese llanto que puede ser muy confuso. Uno a veces, yo no soy padre, y tú tampoco, pero yo en particular admiro a esas madres que con un llanto de su bebé ya saben de qué tipo de llanto se trata. ¿De qué tipo de llanto se trata? Correcto. Si tiene hambre o quiere esto o le duelen las encías. Tiene sueño, o esto no es ya él comió, o ya le di de comer, esto va por otro lado.
y empiezan a interpretar las conductas del bebé y a responder a las necesidades. La empatía es adaptativa. Entonces, ya desde muy temprano nosotros vivimos lo que es que alguien sea empático con nosotros. Luego, esta empatía se va desarrollando al ya comunicar, al entender que hay un otro que no depende, que no estás a merced siempre de mis necesidades, sino que tengo que esperar, tengo que comunicar en un momento. Ya allí entra como la norma. Pero la empatía se vuelve tan importante porque da sentido de comunidad, da sentido de favorece las relaciones sociales, los grupos, los pares en la adolescencia, y así va, ¿no? En sí es la capacidad de la persona para dar una respuesta a otra persona, teniendo en cuenta tanto los aspectos afectivos como más racionales o cognitivos, separándose de esa persona. Yo me pongo en tu lugar. Correcto. Sé que no se trata de mí, cognitivamente hablando, pero soy capaz de hacerme una idea de cómo te puedes sentir así no esté viviendo por esa situación. Y al ser empático, evidentemente tiene que estar la escucha, la disponibilidad del otro para recibir esas emociones, eso que le están comunicando. Y por ejemplo, pongamos un ejemplo acá, algo del día a día. Vamos a un tema laboral, para no meternos en el tema de relaciones de pareja. Tengo a una persona que no está respondiendo igual y me cuenta a nivel de trabajo y me cuenta que le está pasando X circunstancia con su padre. ¿Qué papel juega ahí importante en la comunicación y la empatía de ese superior, de entender qué le está pasando y que ese empleado, esa persona no se vaya a otro lado o termine siendo despedido? Y a lo que me refiero es qué tan necesario es la empatía en un tema como incluso el laboral, a nivel de comunicación, para entender también cuál es la disponibilidad y cómo se sienten mis empleados, las personas que yo superviso dentro del ambiente laboral también, ¿no? Sí, bueno, la empatía en general está ligada al manejo de grupos. El líder y el liderazgo favorece el liderazgo y la conexión con el equipo, poder también desarrollar estas habilidades, el conocer a los integrantes de ese equipo y el poder interpretar esas conductas que puede que se haya favorecido esa comunicación, regresando a la comunicación, de que el empleado me comunique lo que le está sucediendo, o yo incluso interprete en su conducta, en su trabajo, en su rendimiento, que algo está pasando y sea capaz de preguntarle, mira, o desde la posición de comprensión o de curiosidad, te noto que últimamente has estado distraído, te ha pasado esto, ¿de qué se trata? ¿O son ideas mías? ¿O qué pasa allí? Desde la pregunta. Y la empatía es súper importante para poder entonces relacionar y ver qué está pasando y bueno, y también mostrarse con la apertura para ese empleado, para la otra persona. Sí, porque no se trata solo de, bueno, te estoy escuchando, pero no te entiendo y no me importa lo que me estás diciendo, sino también de eso, ok, ya, entiendo lo que me estás diciendo, puede no estar de acuerdo la persona, pero la capacidad de decir, te entiendo de verdad, por no decirlo por decirlo, sino que entiendo y comprendo cómo te sientes, es muy importante para que la otra persona que se está comunicando también se sienta cómodo y entendido, ¿no? Y escuchado, porque es lo que te digo, ok, ya te escuché, pero las actitudes luego pueden seguir siendo las mismas, entonces también se trata de entender y comprender lo que siente el otro, ¿no? Y ahí es donde juega un papel importante el tema de la empatía dentro de la comunicación. Correcto. Desde mi punto de vista, ¿no? Y haces una integración muy buena, César, porque es eso. La empatía va a venir a favorecer la comunicación y va a hacerla también asertiva. La empatía además tiene un recurso al ser desarrollada, al ser una habilidad que te conecta con el otro, el poder interpretar la emoción que siente la otra persona y siempre y cuando te diferencies, evidentemente, qué es lo mío y qué es del otro. Claro. Y qué tanto yo puedo, en mi actitud en esa empatía, de poder apoyar y de poder promover esa ayuda con el otro. También hay límites. Y cada persona
contará con la empatía de las personas más cercanas, de la familia, de los amigos, de la pareja, pero a veces a uno mismo a nosotros nos toca andar por cuenta propia. Claro. Representa un apoyo, ser escuchado, pero no es más que un impulso también para resolver algo que quizás solo nos corresponde a nosotros y no al otro. Entonces, eso es importante. Va a venir a representar un apoyo, una comprensión, que bien se siente contar con personas de confianza a quien contarles y a quien manifestarle cómo nos sentimos y que estén allí para escucharnos. Y si se trata de un conflicto o de algo que a nosotros solo nos corresponde resolver, pues ya después lo haremos. Pero bueno, se siente bien, somos seres sociales. Necesitamos también del otro en una cuota para poder, seguir adelante. No podemos a veces todo con Claro, todo, ¿no? exactamente, totalmente. Ahora, vamos a empezar a cerrar este episodio porque ya hemos hablado de lo que es comunicación asertiva y cómo la empatía ayuda allí también, que son estos dos recursos psicológicos que estamos tomando hoy. Vamos a hablar de las claves psicológicas, ¿te parece? Correcto. Sí, me súper parece. Oh, ok, te súper parece, perfecto. Entonces, comienza tú, te dejo a ti la batuta. ¿Cómo podemos entonces aquí poner en práctica esto que hemos hablado? ¿Cómo pongo yo en práctica la empatía y la comunicación dentro de mi día a día? Bueno, adelantamos un poco en cuanto a materia de comunicación. Comunicar no solamente lo que yo siento, sino lo que estoy también leyendo en el otro. Preguntar, aplicar esa escucha activa, evitar esa conducta de, a veces nos encontramos no escuchando porque estamos pensando en lo que vamos a decir, en cómo nos vamos a defender. Entonces, ir cambiando esa concepción de que una comunicación álgida es como una especie de guerra o de competencia, sino debe transformarse en doble vía, y para eso, para que te comprendan aún más, tú necesitas escuchar. Entonces, es comunicar sin dejar de lado la escucha, estimular esa conversación, preguntar, pedir aclaración. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y todo esto de la expresión corporal, mantener este contacto visual, mostrar con gestos que se está escuchando, que se está tomando en cuenta la opinión de la otra persona, señales verbales, sí, te entiendo, comprendo. Claro, y en la medida de lo posible, no solamente hacerlo, sino que vayan calando con nosotros, que sea auténtico eso que le decimos al otro, ¿no? El interés, cuando el otro percibe ese interés de nuestra parte, va a haber mayor apertura. Y cuando nosotros notamos que el otro nos está escuchando y vemos que está atento, seguramente vamos a podernos soltar más y flexibilizar e incluso calmar esa hiperactivación que se da cuando estamos muy ansiosos o cuando es un contenido muy delicado. Y en cuanto a la empatía está muy relacionada con las conductas prosociales de ayuda con el otro. Siempre ayuda el estar vinculados con, tanto en el equipo de trabajo o en situaciones que nos hagan relacionarnos con los demás. Aquellas personas quienes hemos hecho voluntariado, que no hay un fin de esperar algo a cambio, de poder estar en contacto con contextos completamente diferentes al nuestro o realidades tan diferentes a las nuestras, va a potenciar esa empatía. Esa empatía se puede desarrollar a través de las conductas prosociales y el equipo, la noción de equipo, de cooperar, de poder ayudar al otro, de tomar en cuenta esas conductas de apoyo y cooperación al otro sin que necesariamente haya algo a cambio. Yo creo que eso puede desarrollar y ayudar a desarrollar esa empatía. En la intimidad es evidentemente también validar a través de la comunicación lo que se siente. Te noto de esta manera, o puedo hacer algo, mostrarme también, como el ejemplo que ponías de este jefe. Uh-huh. Si su empleado no le ha comunicado nada y este jefe está notando que pasa algo, lo mejor, ¿no? Sí, es acercarse, claro, y preguntar como con mucha cautela,
cautela no sería la palabra, pero con mucho cuidado y asertividad, volvemos, mostrarse que se está allí, mostrar esa apertura y quizás entonces la otra persona se puede abrir con nosotros. Claro, correcto. Me parece fabuloso todo lo que hemos hablado, me gusta mucho. Y también es un tema bueno, obviamente no todos los días nos va a tocar enfrentar una situación donde tengamos que poner en práctica este tema de comunicación asertiva como tal, digamos una situación de incómoda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí considero yo que puede ser importante saber buscar también esos espacios para poner esto en práctica, porque lo podemos hablar, lo podemos entender, pero entonces cuando llega el momento no sabemos qué hacer porque nunca lo hemos puesto en práctica. Claro. Y bueno, es lanzarse también al agua, porque sí, no solo se trata de contenidos negativos, álgidos, sino de lo positivo. De lo positivo, que claro. tanto nosotros estamos comunicando lo que nos hace sentir bien del otro, o cómo nosotros nos sentimos. Lo hablábamos, no sé si lo hablábamos, no profundizamos, pero esto de esta pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? El tratar de empezar a dar más de esa comunicación, como siempre digo, en ese espacio seguro con esas personas también que incitan a la confianza. No tiene que ser, y la comunicación se puede dar en todas las vías. No solo puede ser que se trate de una persona que no sea cercana, pero necesitamos obtener algo, o ya sea porque nuestro trabajo nos lo pide, o por ser cortés. Todos estos elementos promueven una comunicación y la hacen más rica. Y la empatía, que la empatía esté presente, además hay el lenguaje puede convertirse también, hay señales universales. Claro. Una cara de enfado, de alegría, nosotros somos capaces de interpretarlo, entonces usarla a favor, así esa persona no la conozcamos del todo. Claro, totalmente. Bueno, este episodio ya está terminando y en el próximo entonces la invitación es a que lo escuchen, porque vamos a hablar de la segunda parte de los recursos psicológicos, en donde vamos a tratar el tema de los estilos de afrontamientos, el entusiasmo y el optimismo, si me equivoco. Sí, y la vitalidad que también está allí dentro, que bueno, creo que esto va a ser interesantísimo. Vamos a ir, yo creo que nos va a tocar en algún punto, César, profundizar mucho más en estos aspectos, pero hoy queremos traerlos, hoy en el próximo episodio, como recursos psicológicos, entendiendo, y repito nuevamente, que esto forma parte de nuestro desarrollo. Sin estos recursos, nosotros, bueno, no somos capaces de desarrollarnos como personas. Es practicar esa potenciación, esa fortaleza y entender que eso está dentro de nosotros y que, bueno, podemos desarrollarnos aún muchísimo más, ¿no? Y bueno, por eso también los traemos hoy. Bueno, excelente. Entonces nos escuchamos en el próximo podcast, Víctor. Bueno, César, hasta un próximo episodio de En Palabras Podcast. Gracias a todos. Escúchanos en el próximo podcast Recursos Psicológicos, parte 2. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.